Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús. Hermanas y hermanos, qué gusto estar con ustedes en este su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez y doy gracias a Dios por ustedes, doy gracias a Dios por sus seres queridos, que Dios les bendiga en abundancia, y particularmente en este mes en que celebramos la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, que el amor de Dios impregne sus vidas de tal manera que puedan sentir la profundidad de ese amor que no tiene límites, que esté siempre y para siempre. Hoy tenemos un programa muy interesante, como siempre de costumbre, pues respondiendo a sus preguntas. Doy gracias a Dios porque ustedes son los que hacen posible este programa, llamándonos, escribiéndonos con preguntas, con dudas, con comentarios. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Y sigan haciéndolo, por favor, para que podamos seguir juntos, pues, compartiendo la fe en ese en quien todo lo podemos, en ese que nos invita a las alturas, que es el mismo Jesús, nuestro Señor y Salvador. En estos días estamos celebrando la fiesta de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a su trono de gloria en el cielo. Y vamos a estar hablando un poquito de eso, pero en este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos a la presencia de ese que nos invita a lo más alto, a la misma gloria que es de Él. Hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, porque el pecado nos hunde, pero tu divina misericordia nos levanta, Señor. Nos da poder, autoridad sobre el pecado, Señor, para que podamos más y más alcanzar esa altura, Señor. Alcanzar esa meta, Señor, que es unión contigo, Jesús. Gracias, Señor, porque no nos has dejado en el suelo, vencido, derrotado, sin fuerzas, pero nos has levantado, Señor, en el poder de tu santa resurrección. Y nos sigues levantando, Señor, a tu altura, a través, Señor, de esta fiesta tan importante para la iglesia, que es la fiesta de la ascensión, tu ascensión a tu gloria, tu ascensión al cielo. Tú que nos has prometido, Señor, que vas a preparar un lugar para nosotros, una mansión para nosotros, que nos vas a levantar, Señor, con poder y fuerza, para que nosotros podamos estar donde tú estás. No en la tierra, no comiendo manzanas y peras, como dicen algunos hermanos no cristianos, pero en tu presencia, mi Dios, en el cielo. Bendícenos, oh Dios, y que este tiempo que estamos viviendo aquí en este mundo, que estemos conscientes que es un tiempo limitado, Señor, que es un tiempo muy poco, muy pequeño, comparado con el tiempo que vamos a pasar contigo en la eternidad. Te pedimos, oh Dios, que nos des una doble porción de tu Espíritu Santo, para que nosotros con fuerzas renovadas, Señor, en este mes de junio, mes que declaramos y confesamos y proclamamos tu divino amor, amor que no tiene límites, que no conoce fronteras ni de barreras, que ese amor, Señor, impregne nuestras vidas para que más y más nos podamos dejar levantar por Cristo Jesús, ese que ascendió a la gloria, a tu presencia, al cielo, para que nosotros un día podamos estar también revestidos de Cristo en tu presencia, mi Dios, para toda la eternidad. Bendice, Señor, a este hijo tuyo que está escuchando estas palabras. Bendice a esta hija tuya, tan amada por ti, Señor. Revístelos de la plenitud de tu presencia, de un deseo cada día más grande, Señor, de vivir sometidos a tu santa voluntad, dejando, Señor, que seas tú quien levantes a este hijo tuyo, a esta hija tuya, hasta tu misma gloria.
hasta tu misma presencia, hasta tu mismo nivel, Señor, en que podamos hundirnos en ti total y completamente y dejarnos abrazar por ti en ese abrazo eterno que es el cielo. A ti la gloria, a ti la honra y el poder, Padre Santo, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas, mi Dios. Amén. Hermanas y hermanos, pues que la plenitud del amor de Dios habite en sus corazones y que ustedes queden revestidos, como dice San Pablo en su carta a los Romanos capítulo 13, versículo 14, de la misma presencia de Dios, de esa vestidura que tiene el hombre nuevo, la mujer nueva, cuando se deja revestir por el mismo Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por Martín, que pide por él mismo. Que el Señor te bendiga, Martín, en abundancia hoy siempre. La señora Ramos de Bronx, New York, pide por su hijo Alexis, también pide por toda la familia, por Porfirio y por el esposo de su sobrina. Que Dios bendiga abundantemente todas sus necesidades y sea Él quien pues supla todas sus expectativas. Gertrudis de Massachusetts pide por la sanación de Mireya Liliana, por Gladys, quien tiene problemas con su hígado y necesita diálisis, pero no quiere. Que el Señor le dé sabiduría para que ella pueda hacer lo que está de acuerdo con la voluntad de Dios en estos momentos. Andrea de Bogotá, Colombia, agradece por una peregrinación en la que fue con el Padre y pide oración por la familia Aguilera, en especial por su mamá, Ana Isabel. Que Dios bendiga a doña Ana Isabel y te bendiga a ti, Adriana, y a toda la familia. Alexander de Cali, Colombia, agradece al Padre por sus enseñanzas. Su programa le ha ayudado en momentos muy difíciles en su vida y pide oración por la familia Cardona. Padre misericordioso, bendice a la familia Cardona y bendice a este hijo tan amado por ti. Y Silvia Vilma aprecia mucho el programa Conozca Primero su Fe Católica. Pues muchísimas gracias, muy agradecido. Y Ana pide oración por su esposo, que tiene problemas con el alcohol y también pues es infiel. Además pide por el matrimonio de Carlos y Jessica. Que Dios les bendiga a todos en abundancia y que puedan caminar cada día más de cerca en el camino de la victoria, que es Jesús el Señor. Y también pues pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de este servidor en Facebook. Que el Señor bendiga en abundancia todas sus esperanzas y todas sus oraciones, y el Señor les dé en abundancia de lo mucho que ustedes necesitan. Y también recordándoles, hermanas y hermanos, que los únicos medios oficiales de la red de este servidor, el Padre Pedro Núñez, son los siguientes. Mensaje1.com es la página web de este servidor. También tenemos Facebook, es facebook.com/P. Pedro Núñez, facebook.com/P. Pedro Núñez. Además estamos en Twitter y en Instagram, y todo lo que tienen que hacer para conectarse es yendo a @Padre Pedro Núñez, @Padre Pedro Núñez. Les recordamos que por favor tengan mucho cuidado con perfiles falsos que piden dinero en mi nombre. Eso no lo vamos a hacer jamás. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Jesús ya está para regresar a la gloria que Él le pertenece. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Eso a mí como que se me paran los pelitos de punta. Lo dio todo por amor a ti, por amor a mí. Dio a su Hijo, para que nosotros creyendo en Él no muramos, sino para que tengamos vida y salvación eterna. Pero Jesús ya había terminado su misión. La misión continuaría en sus escogidos, sus elegidos, sus apóstoles y a través de ellos sus sucesores, que hoy día son los obispos de la iglesia. Y la palabra obispo significa supervisor. Y nos dice la palabra de Dios que antes de ascender al cielo, y acuérdense que hay diferencia entre la ascensión y la asunción. Jesús asciende porque Él con su propio poder, como Dios, asciende a su gloria. La Virgen María es asunta, es decir, es levantada, es llevada a la presencia de Dios, no por el poder de ella, porque ella no tiene poder por sí misma, pero por el mismo poder de Dios, el poder de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
En este tiempo, en estos días, estamos celebrando la ascensión de Jesús al cielo. Pero antes de ascender al cielo, Jesús se reúne con sus más allegados colaboradores, esos que conocemos como los apóstoles o los discípulos más cercanos de Jesús. Y en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, el Señor Jesús, mirándolos a ellos, me imagino yo con una mirada como que no hay otra en el mundo, porque Él conocía no solamente el exterior de cada uno de ellos, pero también su corazón. Y Él sabía que a pesar de las múltiples veces que ellos habían fallado, ellos también deseaban vivir de acuerdo a la voluntad de Jesús y querían vivir en santidad, es decir, ser espejos, ser pues instrumentos fieles en las manos de Jesús para que el mundo los conociera y para que el mundo tuviera de él salvación y vida eterna. Y es por eso que Jesús, al final del Evangelio, según San Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, dice, vayan. Jesús los envía antes de ascender al cielo. Vayan pues y hagan de todos los pueblos mis discípulos. Ahí vemos la catolicidad de la iglesia. El mensaje de Jesús, el acto salvífico de Jesús en su pasión, muerte y resurrección, no era solamente para unos cuantos, como pensaban los judíos, que se autodenominaban el pueblo escogido por Dios. No, tú y yo somos escogidos por Dios. El mundo entero es amado por Dios. Somos criaturas de Dios y Dios quiere que todos nos salvemos, así dice la palabra de Dios. Y por eso es que Jesús insiste que vayan al mundo y que hagan de todos los pueblos discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el único camino al Padre, no hay otro camino. Él es el único puente al Padre, no hay otro puente. Él es el único salvador de la raza humana, no hay otro salvador, solo Jesús. Mahoma nos salva, Buda nos salva, Confucio nos salva, solo Jesús salva. El Dios hecho hombre que da su vida por ti y por mí en una cruz, para que en Él seamos libres de verdad y nuestra sea la vida gloriosa, la vida eterna que Él nos ha prometido. Él quien dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá para siempre. En el Evangelio según San Mateo, entonces, Jesús les exhorta, les anima para que vayan al mundo y hagan discípulos de todas las naciones. Y les dice, bautícenlos. Y esta es la fórmula que Jesús quiere que se use, esta fórmula que es fórmula que se conoce como el nombre de fórmula trinitaria. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sabemos bien que Dios es uno, pero en Dios hay tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y les dice, sepan que yo estaré con ustedes siempre hasta la consumación de este mundo. Bendito sea Dios. Y dice la palabra de Dios que después de eso, Jesús ya reunido con sus discípulos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 8 al 11, ahí vemos ya el fin de la misión de Jesús aquí en la tierra, en un ser humano como tú y como yo. Y dice la palabra de Dios que Él les anuncia, recibirán la fuerza del Espíritu Santo. La tercera persona de la Santísima Trinidad, serán revestidos del amor puro de Dios. Sí, cuando venga ustedes y serán mis testigos. Un testigo es un mártir, una persona que está dispuesta a darlo todo. En este caso, por ese que nos ha salvado, nos ha redimido, nos ha comprado un gran precio y nos ha prometido la vida eterna que es Jesucristo. Serán mis testigos en Jerusalén, es decir, en casa, comenzando con la propia familia, que a veces es lo más difícil, porque como bien dice Jesús, nadie es profeta en su propia tierra. Y después serán mis testigos en Judea, más allá, en Samaria, más allá, y hasta los confines de la tierra. Dicho esto, Jesús fue arrebatado ante sus ojos, es decir, subió al cielo, y una nube ocultó su vista, la vista de los discípulos. Y aquellos se quedaron como que atónitos mirando hacia arriba, pero ya no podían verlo. No podían ver a Jesús, pero Jesús había prometido, estaré con ustedes siempre. Y la forma más excelsa, hermanos,
La forma más maravillosa en que Jesús promete y cumple estar con nosotros es en los sacramentos y por excelencia en la Santa Eucaristía, que se da su cuerpo y da su sangre para que en Él tengamos vida y salvación eterna. Jesús subió al cielo y Jesús en el día de hoy quiere subirte a ti también a su propia estatura, a su propio nivel. Tendremos que pasar toda la vida dejando que el Señor nos siga transformando como el alfarero transforma arcilla en un vaso nuevo. Pero Dios permita que tú y yo nos dejemos transformar por las manos de ese que lo dio todo en una cruz en el Calvario. Y que nosotros, siendo más y más imagen y semejanza de Jesús, transformados por su divino amor, podamos también transformar a otros. Y en el nombre de Jesús levantarlos para que juntos podamos un día gozarnos de la gloria infinita, de la gloria eterna que es el cielo. A Cristo Jesús que vive gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. El número telefónico para que se comuniquen con nosotros y esperamos sus llamadas es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Hermanos y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Hermanos y hermanos, qué gusto que estén con este servidor aquí en su programa y el segmento de este programa de Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos creo que tengo un tocayo vía telefónica, se llama Pedro también, igual que este servidor, y llama desde Georgia. Así que Pedro, ¿me escuchas? Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo? Dios te bendice. Bien, gracias, Padre. Amén. Bendito sea, Padre. Dime, amigo. Mire, sobre los sacramentales. Ajá. Ajá. Sobre la sal bendita, ¿por qué se ha perdido la tradición de bendecirla? Y si uno como laico le puede decir a un sacerdote que bendiga sal, y si puede ser cualquier sal o hay una especificación de sal. Muy, muy interesante. Y qué bueno que hagas la diferencia entre un sacramento y un sacramental. El sacramento es, bien sabemos, a través de signos visibles, el Señor se hace presente, ¿verdad? Y a través de ese sacramento esperamos una transformación de nuestro ser, acercándonos más y más al ser de Cristo Jesús. Y el principal de los sacramentos, pues, por supuesto, es la Santa Eucaristía. Un sacramental es un símbolo de la presencia de Jesús entre nosotros, como por ejemplo es el agua bendita, o como por ejemplo puede ser pues la sal. Antes se utilizaba la sal en el bautismo. ¿Por qué? Porque en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, versículos del 13 al 15, Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida o desabrida, ¿cómo podrá ser salada de nuevo? Ya no sirve para nada, sino para tirarla afuera y para que la gente la pisotee. Es decir, cuando se bendice la sal, lo que se está pidiendo es que ese símbolo que representa al cristiano, a ti y a mí y a todos nosotros, que de verdad nos convirtamos nosotros en esa sal, es decir, que nos convirtamos, que nuestras vidas se conviertan en esa sal que dé sabor cristiano a la humanidad, que dé sabor de Cristo a las personas que nos rodean y mucho más allá todavía. También se usaba, por supuesto, y se sigue usando la vela, que es símbolo de la luz de Jesús. Jesús dice en el Evangelio, según San Juan, capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo. Y aquí en este pasaje del Evangelio según San Mateo, además de decir que somos la sal de la tierra, él dice que somos la luz del mundo. Dice, ustedes son la luz del mundo, no se puede esconder una ciudad asentada sobre un monte. Dice, hagan pues que brille su luz ante los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre de ustedes que está en los cielos.
Hoy día, pues, la sal no se usa. Yo creo que hasta cierto punto porque eso incomodaba mucho a los bebés, a los niños, porque se ponía la sal después de haber sido bendecida, se ponía en la lengua de la criatura y la criatura pues lloraba y lloraba y lloraba. Pero sigue siendo un símbolo importante en el cristianismo, sigue siendo un símbolo importante porque viene de la misma palabra de Dios. Entonces, sí, con toda razón ustedes pueden pedirle al sacerdote que bendiga la sal y que esa sal pues se use sobre todo en nuestros alimentos para pedirle al Señor a través de esa bendición de la sal que nos recuerda a nosotros que estamos llamados a ser sal de la tierra y pues sí también luz para el mundo. Que Dios te bendiga, Pedro. Muchas gracias por tu pregunta. Tenemos un correo electrónico, adelante por favor. Padre Pedro, en un programa anterior le recomendó a un joven hacer yoga como ejercicio. Mi pregunta es si el yoga es un simple ejercicio de posturas o es algo más, ya que a mi entender está inspirada en un tipo de espiritualidad hindú. Digo esto desde mi experiencia como ex practicante de yoga y del cual salí dañada. Anónima. Anónima, muy interesante tu comentario y muchísimas gracias por haberlo hecho. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo que el uso, o mejor dicho, el mal uso de la yoga, y cuando hablo de mal uso, pues estoy hablando de que la yoga puede ser peligrosa. La yoga puede ser peligrosa porque una persona que no tiene la capacidad teológica necesaria puede caer en la trampa de ir más y más profundizando en espiritualidades orientales y apartándose de la verdad que es Jesucristo. La yoga en sí no solamente es un proceso de relajamiento del cuerpo, pero también es parte de la espiritualidad oriental que nada tiene que ver con el cristianismo. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que, si mal no recuerdo, yo le dije a esta persona dos cosas. Primero que todo le dije eso, ¿verdad? De que tuviera mucho cuidado porque se puede meter en una situación que le va a dañar espiritualmente. Y eso pues es lo que menos queremos, ¿verdad? Cuando estamos tratando de hacer las cosas bien hechas. Y lo segundo que le dije fue, si tú quieres hacer yoga y si la yoga te ayuda físicamente y emocionalmente, pues hazlo, pero en vez de pensar en deidades orientales, porque eso poco a poco va sucediendo y va a suceder, entonces piensa en Jesús y ponga a Jesús como centro y Señor de los ejercicios que tú hagas. E invita a Jesús a que sea parte de tu vida, sea parte de tu experiencia de relajamiento, etc. Pero le dije también, ¿por qué no tratar métodos cristianos católicos, como por ejemplo la contemplación desde el punto de vista cristiano? Y hay muchas formas de proceder en la contemplación a Cristo Jesús o en las cosas que tenemos a nuestro alrededor que nos llevan a una más íntima y estrecha relación con Jesucristo. Y también le hablé, si no me equivoco, acerca de la lección divina, que es meditación. Y es una forma de relajamiento, de ponernos en la presencia de Dios después de haber leído el pasaje de la Santa Biblia que hayamos leído. Y lo leemos dos veces, la primera es para la mente, simplemente información, y la segunda para el corazón, a ver qué es lo que el Señor me dice a mí y tratar de ponerme yo en la situación en que este acontecimiento ocurre, cualquiera que sea, del cual lo tomemos de la Biblia. Y son métodos que nos ayudan mucho y no solamente en la parte física, la parte emocional, pero más aún y sobre todo en la parte espiritual. La Iglesia Católica es rica en tradiciones de oración profunda. Entonces, ¿para qué tenemos que buscar tradiciones orientales que nada que ver con Jesucristo cuando tenemos la riqueza total que es la misma presencia de Jesús, que se acerca a nosotros particularmente a través de estas oraciones como es la contemplación y también la meditación profunda? Eso fue lo que yo pues traté de decirle más o menos y gracias por tu comentario. Dios te bendiga. En este momento es un correo electrónico. Una pregunta, adelante por favor. Padre, le pido me aclare lo siguiente.
Mis padres me enseñaron que los evangelios son 4 y que todo el que cree en los evangelios es evangélico. Del mismo modo que todo el que profesa la fe en Cristo puede llamarse cristiano. Los protestantes se dicen evangélicos y cristianos y niegan que otros lo sean. ¿Somos los católicos cristianos y evangélicos? Tengo personas que tratan de confundirme con esto y quisiera saber cómo responderles. Le pido oraciones por mi comunidad y familia. Antonio, de la República Dominicana. Antonio, muchísimas gracias, muy buena tu pregunta. Y ojalá que lo que yo explique, lo explique de tal manera que se entienda claramente. Primero que todo, es la Iglesia Católica la que establece y compone la Biblia como la conocemos hoy día. Sencillo como eso. Bajo la dirección del Papa Dámaso, lo hemos compartido anteriormente, pero con todo gusto lo compartimos de nuevo. Y fue un hombre de mucha capacidad intelectual y mucho conocimiento de las Sagradas Escrituras, quien recopiló los libros o los pergaminos o los rollos del Nuevo Testamento que él pensaba que deberían ser parte de este libro que hoy día conocemos como la Santa Biblia. Son muchos libros y al fin y al cabo, pues por eso se llama Biblia, perdón, o colección de libros o biblioteca. El caso es que quien tiene autoridad sobre cómo interpretar la Santa Biblia es la Iglesia Católica. El que algunos evangélicos digan que ellos son los que tienen la verdad y nadie más, eso es totalmente antibíblico, eso es totalmente erróneo. ¿Por qué? Porque estos hermanos, que muchos de ellos eran católicos tibios o fríos, y se fueron de la iglesia sin realmente conocer la fe, como queremos conocerla nosotros, pues comenzaron a irse a otras iglesias. Y estas iglesias han sido fundadas por hombres o por mujeres que no tienen autoridad en absoluto para fundar iglesias, porque la iglesia ya está fundada. Si le preguntamos a un hermano evangélico si ellos saben quién fue quien fundó su iglesia, lo más probable es que no sepa. Y lo más probable es que lo que tienen que decir es, el pastor mío es quien la fundó. Pero ¿con qué autoridad tu pastor fundó esa iglesia? Cuando la iglesia ya estaba fundada. La primera vez que aparece la palabra iglesia en la Santa Biblia es cuando el Señor le dice a Simón Barjona, en el Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 18, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Yo no sé cuál es el problema, pero no entendemos, parece a veces, no ustedes, pero las personas que se han ido de la iglesia. Es decir, ¿cómo yo voy a tener la osadía de establecer una iglesia separada de la iglesia que Jesús estableció? Ah, no, pero es que la iglesia católica no es la iglesia verdadera. Pruébame. Yo tengo pruebas históricas de que la iglesia católica es la fundada por Jesús, sobre Pedro y los demás apóstoles. Y hasta el presente la iglesia continúa. La iglesia católica es la única que tiene una historia que va hasta el principio del establecimiento de ella por el mismo Jesús y después cuando recibe el Espíritu Santo el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 10. La otra cosa, cuando hablan de que los evangélicos son los que creen en el Evangelio, tú y yo creemos en el Evangelio también. La palabra Evangelio significa la buena noticia, la buena nueva. Y la buena nueva, la buena noticia es que Jesucristo ha vencido. Jesucristo ha ganado la victoria sobre Satanás, sobre el pecado y sobre el mundo. Y Jesucristo pide una cosa, que seamos uno. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21. Padre, que sean uno, mis discípulos, como tú y yo somos uno. Hasta ese punto, que haya unidad entre nosotros, para que el mundo crea. La otra cosa es que, si bien es cierto que ellos se llaman evangélicos, realmente los que se deberían de llamar evangélicos somos nosotros. Cristianos católicos evangélicos. ¿Por qué? Porque creemos en el Evangelio, creemos en la buena nueva, creemos que Jesucristo ha vencido, creemos que un día vamos a estar con Él en su presencia en el cielo. Él ascendió al cielo y Él nos va a levantar nosotros para que nosotros estemos con Él un día, como dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan,
en el capítulo 14, versículo 2, voy a prepararles una mansión para que donde estoy yo, estén también ustedes. Entonces, somos cristianos, evangélicos, y somos, escuchen bien, pentecostales, porque somos parte extendida de aquellos que el día de Pentecostés fueron revestidos de la presencia del Espíritu Santo, quedaron llenos del amor de Dios, y eso fue lo que predicaron al mundo, hasta el punto de dar sus vidas por amor a la buena nueva, que al fin y al cabo es la persona de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, somos cristianos porque seguimos a Jesús, somos discípulos de Jesús, católicos porque creemos en la universalidad del acto salvífico de Jesús y creemos que la salvación es para todos. Somos apostólicos porque creemos firmemente que Jesús establece una iglesia y la establece sobre los apóstoles, comenzando con Pedro y los demás, y creemos que somos evangélicos porque creemos firmemente en la palabra de Dios que está en los evangelios, y somos pentecostales porque somos parte de ese engranaje de la iglesia que recibe Pentecostés y recibe Espíritu Santo hasta el fin de los tiempos. Yo estaré con ustedes siempre, dice el Señor, nunca los dejaré huérfanos. Benditos a Dios. Espero en el nombre del Señor Jesús que esto esté claro. Si no está claro, por favor, déjenme saber y trataré de ser un poquito más claro si Dios así lo permite. Tenemos a Miguel de México vía telefónica. Miguel, ¿me escuchas? Hola, buenas tardes, padre, ¿cómo está? Muy buenas tardes, mi hijo, bendecido. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias. Que me alegro. Adelante, por favor, Miguel. Mire, padre, yo quisiera saber cómo puedo yo saber si tengo vocación religiosa y qué tipo de vida religiosa hay. Déjame preguntarte, Miguel, ¿por qué quisieras hacer, o por qué estás pensando, o por qué está la duda en tu corazón de la posibilidad de una vida consagrada religiosamente? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué está pasando en ti? Porque me gustaría unirme al movimiento de Dios. Amén. Amén. ¿Y lo haces para servir? ¿Lo haces por amor a Jesucristo y a su... Por amor, por servicio. Amén. Amén. Pues, sí, mi hijo, adelante. Entonces quisiera saber qué tipo de vida religiosa hay en sí. Porque sé que hay uno fraile, puede ser uno monje. Sí, hay muchos medios. Al fin y al cabo, todos pues conllevan al mismo propósito, que es servir por amor a Jesucristo y servir por amor a la iglesia, al pueblo de Dios, que al fin y al cabo pues es el cuerpo de Cristo. Yo te recomendaría, porque yo estaba más o menos en tu situación hace 40 y tantos años atrás, ver a tu director de vocaciones. Cada diócesis tiene un director de vocaciones y pídele que te dé más o menos una idea de, según tu carisma, según tus posibilidades, según tu espiritualidad, dónde tú encajarías mejor, en qué comunidad religiosa. Hay montones de comunidades religiosas diferentes que sirven en diferentes capacidades. Unos son maestros, otros son misioneros, hay algunos que se encargan de hospitales, de clínicas, hay otros que se encargan de evangelizar en formas muy concretas. En fin, hay una diversidad bien vasta de posibles formas de amar a Dios y amar al prójimo a través de una experiencia comunitaria. Entonces, yo te invitaría para que averigües quién es el director de vocaciones de la diócesis donde tú estás, que le pidas una cita para verle y que le digas que tú estás interesado en una comunidad religiosa, y no para que ya entres y ya para que seas un hermano o un fraile o en fin, ¿verdad? Sino para probar, para ver si eso realmente es lo que Dios quiere para ti o no. Hay un proceso de discernimiento en cualquier comunidad religiosa. Hay un proceso que se llama el postulantado, en que tanto la persona interesada como el maestro de
de discernimiento, pues te puede ayudar, y tú también, en oración, si realmente eso es para ti o no. Y creo que sería una bonita experiencia, porque aunque suponte tú que no sea tu vocación, es decir, no sea tu llamado en particular, pues el poder tener una experiencia así, como que cala el corazón y nos ayuda espiritualmente a ser más fuertes y más comprometidos con el Señor y con el pueblo de Dios. Así que pues te invito a que lo trates. Acuérdate que para poder nadar hay que tirarse al agua. Número telefónico para que nos llamen, 205 es el área, 271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, hermanos. Regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria al nombre que está por encima de otro nombre, Jesús. Bendito sea Dios. Hermanas y hermanos, qué gusto pues compartir con ustedes la fe en ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, que es Jesús el Señor. En este momento tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿cómo ayudar a mi sobrina? Ella es católica y casada por la iglesia. Tiene una niña de 9 años, pero no la quiere bautizar hasta que sea mayor y decida ella misma qué profesar. Gracias por su respuesta, Alma. Alma, yo no sé, como que decimos que somos católicos, pero hacemos lo que nos da la gana. Nos convertimos en nuestros propios dioses y le hacemos caso a cualquiera muchas veces, menos a lo que pide la iglesia, que lo pide en el nombre del Señor Jesús, es decir, con la autoridad de Cristo Jesús. Pero nos encanta hacer lo que nos viene en gana. Qué pena, qué triste. Mira, primero que todo, la palabra de Dios es clara. Y el Señor nos dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, que no hay forma de ir al Padre sino a través de Jesús. Jesús es el camino al Padre. Y Jesús dice, no hay otro camino, solamente Él. Pero ¿cómo caminar en el camino de Jesús si no estamos injertados en Cristo Jesús? Como dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículo 5. Que es a través del bautismo que somos no solamente unidos a Jesús, somos injertados en Cristo Jesús. Nos convertimos en células vivientes de su cuerpo. Y así, unidos a Jesús, vamos viviendo nuestra vida aquí en este mundo hasta poder vivir eternamente en su presencia al cielo. Una persona no bautizada corre el peligro de no llegar al cielo, sobre todo si la persona es una persona adulta que toma sus propias decisiones y que decide no bautizarse porque no le interesa. Peor aún todavía, una mamá que no hace que su hija o su hijo se bautice, porque está jugando con la salvación de su hija o la salvación de su hijo, al no incorporar a esa persona al cuerpo de Cristo que es la iglesia, al no permitir que esa persona se convierta en templo del Espíritu Santo, es decir, en templo de la presencia de Dios, que se alcanza a través del bautismo, como bien dice San Pablo, 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Entonces, está jugando con la salvación de su hija, pero Dios en su infinita misericordia va a buscar los medios a través de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, de que esa criatura, si muere, se pueda salvar. Porque para Dios no hay imposibles. Pero la culpa recae sobre la madre, que impidió que su hija fuera bautizada. Yo me pregunto, si la hija de cualquiera de ustedes, o el hijo de cualquiera de ustedes, pequeño, se enferma, y dice usted, no lo voy a llevar al médico porque voy a esperar que sea grande, adulto, para que tome su propia decisión, si quiere ir al médico o no. ¿Qué clase de decisión es esa? Es una decisión que consideraríamos ilógica totalmente. Entonces, si el llevar una criatura al médico o no llevarla,
no es decisión de la criatura, sino que es decisión de los padres, que son los responsables de la vida de la criatura, ¿cuánto más papá y mamá son responsables por la vida espiritual, por la salvación del hijo o de la hija? Como que no tiene sentido. Entonces, por el amor de Dios, yo te exhorto para que hables con tu sobrina y le digas a ella que está haciendo mal. Es decir, no le puedes imponer tu voluntad, pero sí le puedes decir, mira, el padre Pedro dijo tal cosa, más aún, la iglesia dice tal cosa, y es no por el bien tuyo, al fin y al cabo, si no quieres salvarte tú es cosa tuya, pero por el bien de tu hija. Y no solamente hazla bautizar, enséñale el camino de Jesús. Y enseña el camino de Jesús con tus palabras, pero más aún con tu vida vivida, sometida a la voluntad de Jesús. Porque el que cree se salvará. Y creer significa someterme en todo, con la gracia de Dios, a la voluntad de ese que es el único camino que me lleva al cielo. En estos momentos tenemos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, gracias por toda la sabiduría que nos comparte. Te comento que tengo un amigo que dice ir a cualquier iglesia y que está bien. Que él no pertenece a religión alguna y solo sigue a Jesús. Que eso es lo importante. Le digo que debería ir a la iglesia donde fue bautizado, pero nada. ¿Qué puedo hacer para convencerlo? Roberto, de New Jersey. Roberto, muchísimas gracias. Volvemos a lo mismo, es decir, nos convertimos en nuestros propios dioses y hacemos lo que nos viene en gana, y lo que Dios dice a través de la iglesia que Él instituye para que conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres, eso vale un comino, no vale nada. Pero un día tendremos que presentarnos delante del justo juez y dar cuenta de lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 40 y adelante, dice, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Entonces, el Señor nos da el alimento, y sobre todo el alimento que es su propia vida, que es la Eucaristía. Nos da de beber su propia sangre, que es la Eucaristía. Y sin embargo la despreciamos, porque al fin y al cabo yo voy a hacer lo que a mí me viene en gana. ¿Qué quiere decir entonces? Que lo que Jesús me ofrece, lo que Jesús me brinda, en la iglesia que Jesús funda, que es lo máximo, que es la santa vida que Él nos da en cada santa comunión, y en cada palabra que se proclama, palabra que es vida, como que eso no nos interesa. Y la podemos escuchar aquí o allá o en el otro lado, aunque sean diferentes doctrinas y diferentes teologías, no importa, todo está bien. Todo está bien. No, el que estamos mal somos nosotros cuando hacemos eso. Cuando decimos que todo está igual y que no hay diferencia. Sí hay diferencia. Si no hubiera habido diferencia, Jesús no hubiera venido al mundo. Que cada cual hubiera hecho lo que hubiera querido y todo está bien. Pero sin embargo Jesús viene al mundo y Jesús sí establece una iglesia. Y Jesús sí establece un camino que le llamamos religión. Y ese camino que le llamamos religión es la religión cristiana, que al fin y al cabo es la religión que profesa la iglesia que Jesús instituye sobre Pedro y los demás apóstoles, que es la iglesia católica. La palabra de Dios es clarísima y ojalá que este amigo tuyo la escudriñe, la asuma, la medite y la viva. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 53 al 66. Muchos, en el versículo 66, como esta persona, decidió dejar a Jesús e irse por cualquier otro camino. Al fin y al cabo, pensaban en ellos, todos son iguales. Jesús había dicho, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida. Y ellos dijeron, ese lenguaje es muy difícil para aceptarlo. Y se fueron. ¿Y qué hace Jesús? Se voltea a sus más cercanos colaboradores, a sus discípulos, y les pregunta, ¿y ustedes también quieren dejarme? Y Pedro dice, Señor, ¿y a dónde vamos a ir si tú tienes palabras de vida eterna? La palabra de Dios es viva, hermanos. Y así dice
en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 54. Desafortunadamente, al hacer lo que queremos hacer, caminamos por la puerta ancha, por el camino ancho, y no por el camino de Dios. Y dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, lo siguiente: entren pues por la puerta angosta, aunque no nos guste, aunque lo que nos pide el Señor a través de su iglesia no sea de nuestro agrado. Entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la ruina. Y son muchos los que pasan por él, muchos. Porque al fin y al cabo, con dinero, sin dinero, yo quiero ser el rey. Pero qué angosta es la puerta y qué escabroso el camino que conduce a la salvación. Y que pocos son los que lo encuentran. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Porque el hacer lo que a mí me venga en gana no es ser cristiano. Es ser yoísta. El ser cristiano implica someterme a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere para mí, que al fin y al cabo es lo mejor, porque su voluntad está basada en amor puro y mi voluntad no lo está. Porque es una voluntad egoísta, egocentrista y nada que ver con el amor que Dios nos quiere dar. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico. Una pregunta, adelante por favor. Padre, mi esposo y yo somos católicos y tratamos de ser fieles a la iglesia. Necesito de su ayuda para enfrentar ciertas situaciones familiares. Ellos, por muy católicos que sean, lo aceptan todo. Tengo sobrinas que son lesbianas, un sobrino que vive en concubinato y otro que hará un matrimonio ficticio para conseguir papeles en Estados Unidos. Los respeto, pero no comparto su forma de ser, y es lo que me enfrenta a ellos. Pecamos de falta de caridad al no dejarlos vivir su estilo de vida, especialmente cuando están en mi casa. ¿Qué hacer? Gracias por su atención. Anónima. Anónima, te felicito. Volvemos a lo mismo. El perenne relativismo que es tan agudo en nuestra sociedad moderna. ¿Te gusta? Hazlo. ¿No te gusta? No lo hagas. Al fin y al cabo, tú tomas tus propias decisiones, porque al fin y al cabo tú eres tu propio Dios. Y nos olvidamos de que somos criaturas miserables, insignificantes, ni microscópicas siquiera, comparado con la plenitud, con la magnanimidad de Dios. Y queremos hacer las cosas a nuestro modo, a nuestra manera. Como cantaba Elvis Presley: he vivido mi vida a mi manera. Pobre, ya Él no está con nosotros. Y ojalá que las cuentas que le haya dado Dios, pues, no sé, en alguna forma, pues que Dios se haya compadecido de Él, no tengo la menor idea, pues ojalá podamos orar por Él y por todas aquellas personas que dicen: vivo mi vida a mi manera. Sí. La palabra de Dios en tantas ocasiones nos habla de que tenemos una meta y la meta es el cielo, de que tenemos un camino y el camino es Jesucristo, de que tenemos que vivir una forma de vida para poder dejar que Jesús cambie nuestro ser, y es la vida de sometimiento a la voluntad de Dios. Por lo tanto, si vamos al libro de Josué, al libro de Josué, a mí me fascina este pasaje, porque muchos de los israelitas ya no querían adorar al único verdadero Dios, querían ser los otros dioses, según su conveniencia y sus deseos. Y dice Josué: pero si no quieren servir a Yahvé, elijan ahora a quién quieren servir. ¿A quién quieren servir? Es decir, tenemos libre albedrío. La opción es nuestra. Y Dios no nos va a poner una cadena y nos va a atar a la pata de una mesa para que hagamos lo que Él quiere. No. Pero sin embargo dice: lo que es yo y mi familia serviremos al Señor. Es tremendo. Lo que es yo y mi familia serviremos al Señor. Y si a alguien no le gusta lo que hacemos en mi casa, que es servir al Señor, ahí está la puerta de la calle. Es decir, yo tengo un pariente muy cercano que un día vino a la casa de ustedes, la casa de mis padres. Papá y mamá ya habían fallecido, ya habían ido a la presencia de Dios. Y este pariente cercano mío me dice: yo quiero quedarme en tu casa. Perfecto, pero vengo con mi novia. No hay problema.
pero queremos dormir en la misma habitación. Le dije, un momentito, no. Ella en una habitación y tú en la otra. Lo que ustedes hacen fuera de la casa, cosa suya. Pero lo que ustedes hacen aquí, ustedes tienen que respetar esta casa. Porque esta casa es casa de Dios y aquí se honra la voluntad de Dios. No se quedaron, pero fue decisión de ellos. Así que lo mismo, cuando estas personas vayan a tu casa, hay reglas que seguir y esas reglas son de acuerdo a la voluntad de Dios. Lo que ellos quieran hacer fuera, cosa de ellos. Pero en tu casa, ojalá que digas lo mismo que dijo Josué: yo y mi familia serviremos al Señor. Y gústele a quien le guste y no le gusta a quien no le guste. Pero no podemos ser medias tintas, o calientes o fríos. No hay otra alternativa. Tintas medias no existen en el cristianismo. Del 14 al 24 de octubre, con el favor de Dios, vamos a tener un peregrinaje maravilloso a Italia. Visitaremos, entre otros lugares, San Giovanni Rotondo, también Asís, vamos a estar en Loreto, en Sorrento, la costa amalfitana, vamos a estar en Positano, en Nápoles, en la isla de Capri, la Gruta Azul, Pompeya, Roma y mucho más. Así que para más información, por favor, visitar nuestra página web, que es mensaje1.com, o contactar a Maciel Carrasco, que es la encargada de la agencia de viaje que está preparando este hermoso peregrinaje para todos nosotros. Y lo que pueden hacer es ir a hablar con ella vía telefónica al 603-941-3078, perdón, 603-941-3078, o escribirle a Maciel, con 2 S, maciel@canterburypilgrimages.com, maciel@canterburypilgrimages.com. También decirles que el 8 de junio, con el favor de Dios, voy a estar en Sacramento, California, en un evento muy lleno de Dios, organizado por Radio Santísimo Sacramento. Esto se va a llevar a cabo en el Hiram Johnson High School. Para más información, por favor, llamar al número telefónico 916-442-7389. Repito, área 916-442-7389. Y también decirles que del 28 al 29 de junio, aquí en Birmingham, Alabama, va a haber un congreso eucarístico celebrando los 50 años de la diócesis de aquí, Birmingham, y esto se va a llevar a cabo en el Centro de Convenciones del BJCC. Para más información, por favor, comuníquense vía correo electrónico con BHM Catholic, catholic.com. Y pues finalmente quiero recordarles que el 27 del mes de julio, que ya está a la vuelta de la esquina, en Nueva Orleans vamos a tener un fastuoso sábado de milagros. La gloria de Dios se va a esparcer en formas maravillosas. Esto se va a llevar a cabo en el Points and Train Convention and Civic Center de 8 de la mañana a 7 de la noche, y es Sanando mi Familia, Sanando mi Familia. Para más información, por favor, comuníquense con los números telefónicos 504-931-7720 o 504-344-7386. Y les exhortamos para que sigan orando por este ministerio WTN Radio Católica Mundial, y también pues orando para que podamos tener los suficientes fondos para seguir adelante. Que Dios les bendiga hoy siempre, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo miércoles, Dios mediante.